Y nos acompaña la doctora Paola Medina. Ayer fue el Día Mundial de las Enfermedades Raras, ayer 28. De hecho, formalmente es el día 29 de febrero, pero como este año solo febrero tuvo 28 días, no fue bisiesto, se adelantó, digámoslo, de alguna manera, al 28, el Día Internacional de las Enfermedades Raras. Y por ser el año bisiesto o el 29 de febrero un año raro, es que se puso este día como el día para conmemorar o para recordar a las enfermedades raras. La doctora Paola Medina es genetista. Paola, ¿cómo estás? Buenos días, gracias por estar aquí con nosotros. Buenos días, muchas gracias por la invitación. ¿Qué es una enfermedad rara? Pues es una enfermedad poco frecuente, ¿no? Sí. No hay que confundir el término, ¿no? Sí, que suena por sí mismo raro, ¿no? Pero es en realidad por la poca o la baja frecuencia, ¿no? 8% poco frecuente de la población. Si se puede acercar un poco Sí. al micrófono, doctora. 8% de la población. 8% de la población tiene una enfermedad rara. Así es. Entonces, sí. Pues, sí. ¿Y cuántas enfermedades raras hay? Pues hay descritas aproximadamente 7,000, pero 7,000. Se piensa que pueden ser muchísimas más. O sea, todavía, a pesar de que el genoma humano ya está descrito, todavía no se sabe qué dice todo el genoma, ¿no? Sí. O sea, ¿cuál es la enfermedad rara más rara? Híjole, pues la no descubierta. La no descubierta. Sí, y de hecho eso es de lo que padecen nuestros pacientes, ¿no? El no diagnóstico, el no saber qué tienen. Y no saber qué tienen los lleva de doctor en doctor, de especialista en especialista, de métodos médicos a métodos médicos, y entonces pues no se y que alivian, pues. vale la pena recalcar que no es ignorancia propiamente de los médicos, o sea, son padecimientos tan poco frecuentes que ni siquiera los vemos en la carrera, sí, ¿no? Por ejemplo. ¿Apenas el doctor House los puede diagnosticar? De hecho, el doctor House habla de muchos de estos casos precisamente raros, es básicamente, sí. Y muchos de ellos son de origen en el ADN, ¿no? O sea, genéticos. Sí, no los médicos tienen heredados. que tener un poco del doctor House para poder diagnosticar. Sí, siempre, cada paciente es como un caso de investigación, ¿no? Ya sí. También por ahí mi compañera, la doctora Galás, lo comentaba, ¿no? Cierta genialidad. Sí, es muy interesante, la verdad no tienes tiempo de aburrirte, sí. Es impresionante cómo cada paciente es individual, incluso viendo mismas patologías, cada paciente se comporta de manera diferente, entonces sí. No puedes esperar, ¿no? Nosotros entre la comunidad médica decimos, no leyó el libro el paciente, ¿no? O sea, no se comporta como dice el libro, pero nosotros pues tenemos que indagar todos los hallazgos que permitan ahora, sospechar. Son enfermedades raras, pero no es poca la población que tiene enfermedades raras. En el estado de Sonora, de acuerdo con datos que nos ofreces, doctora Paola Medina, son 160,000 sonorenses con enfermedades raras. Lo estamos calculando así por la prevalencia mundial, ¿no? Que se dice 8% de la población. Entonces estamos calculando que pues 160,000 sonorenses tienen una enfermedad rara, muchos de ellos no lo saben, a lo mejor no les ha dado síntomas para sí. Sospecharlo. ¿Cuáles son las enfermedades raras más frecuentes? De hecho, ayer igual me preguntaban, pues cada una tiene sí. Una prevalencia muy baja, ¿no? Entonces, realmente no hay una más frecuente. Y pues se debe a mutaciones en ciertos genes que tienen pues un índice de mutación constante a nivel mundial. Entonces, en realidad, no pudiéramos decir que una prevalece sobre la otra. Sí, ¿a qué casos se ha enfrentado? ¿Te has enfrentado? Híjole, lo más difícil, ¿no? Y una vez que ya llegamos al diagnóstico, lo cual puede tardar entre 3 y 18 años, ¿no? Y esto son datos mundiales, ¿no? Sí. O sea, aún teniendo todos los recursos, aún teniendo todos los elementos, podemos tardar muchísimos años. Y lo más difícil es que una vez que tenemos el diagnóstico, encontrar la ayuda para un tratamiento. No todas lo tienen, pero aquellas que lo tienen son costosos. Son difíciles de acceder no solo por el alto costo, sino porque no hay protocolos de investigación nacionales. Sí, ¿lo cubre la Seguridad Social? Por ejemplo, si es derechohabiente del IMSS, del ISSSTE, del ISSSTESON, ¿estas enfermedades son cubiertas por la Seguridad Social? Algunas. De sí. hecho, en su momento, ¿no? En la presidencia de Fox se hizo pues apoyo a las enfermedades huérfanas, ¿no?
Entonces sí hay algunas que están cubiertas de las que tienen tratamiento, sí hay algunas, ¿no? ¿Y las que no? ¿Cómo le hacen? Y las que no, pues ahora estamos batallando. Por ahí hay un caso, ¿no? De una paciente mía que se llama Estrellita, sí, que por ahí va a estar muy sonado y que tiene tratamiento, es muy rara en el mundo. De hecho, en Estados Unidos hay solo uno, en todo el mundo hay 7 pacientes aproximadamente. Y pues tenemos una niña aquí en Sonora y se consiguió la donación del tratamiento. O sea, son 7 personas en el mundo con esta enfermedad. Confirmadas con esa enfermedad. Una en Estados Unidos y me imagino que es la única en México. Y es la única en México. Sí, ¿qué enfermedad es? Se llama depresión mitocondrial. Es la ausencia de una enzima a nivel de las mitocondrias que pues va dañando las células poco a poco, y entonces la niña nació bien y más o menos al año y medio empezó con debilidad, con problemas al grado que ahorita está postrada en la cama con un respirador y ayuda para todo. Sí, ¿qué edad tiene ella? Ella ahorita tiene 5 años. 5 años. ¿Y le diagnosticaron a qué edad esta enfermedad? En el 2017, en abril del 2017 fue que pudimos hacer el diagnóstico. ¿Llegó a través del servicio privado o un servicio público? Fue combinado. Sí. En ese momento yo estaba trabajando en el Teletón y también en el IMSS trabajo, entonces fue más o menos ahí entre las dos instancias que llegó a mi consulta y se pudo hacer el estudio molecular y se llegó al diagnóstico. ¿Y esta niña, hay tratamiento para esta enfermedad? Sí. Hay tratamiento y pues estamos ya con la... ¿Es costoso? Muy costoso. ¿Cuánto cuesta un tratamiento para una enfermedad en donde hay nada más 7 personas en el mundo con esto? Pues estamos hablando de más de $20,000, ¿no? $20,000 al mes. Al mes. Ajá. Sí. 20, o sea, $400,000 al mes. Así es. Porque es medicamento lo que requiere. Es casi como un suplemento, ¿no? Es esta proteína que hace falta y ¿Y esa proteína la producen en algún laboratorio? Se hace, de hecho el doctor Girano en Columbia, en la Universidad de Columbia, es el que está desarrollando esta tecnología. Entonces, pues, desarrolló este tratamiento para estos pacientes. Y es un asunto genético. Sí. Ahora, hay muchos mitos alrededor, doctora Paola Medina, genetista, en cuanto a las enfermedades raras. Hay muchos mitos. Por ejemplo, uno muy común, que si la pareja es del mismo tipo de sangre, saldrá o resultará una enfermedad rara. Eso no es cierto. No, claro que no. Tiene que ver con los genes. Obviamente, el tipo de sangre está determinado genéticamente, pero no es el tipo de sangre lo que conocemos como A, B o positivo o negativo. No, eso no. Si mi pareja, mi esposa es O positivo, yo soy O positivo, no tiene nos nada va a salir. Que ver, nada si somos primos, ahí pueden compartir genes. Sí. Pueden compartir sangre, no importa, pero si comparten genes, sí puede importar. O sea, parientes sí. Sí. De hecho, si te casas con un primo, si te casas con un hermano, si te casas con un padre, bueno, no sé. Sí, esas cosas. Hay que dejar de entender esto como un todo o nada, ¿no? Ajá. O sea, el riesgo general en la población de tener un bebé con un problema genético de cualquier índole es aproximadamente 3%. Sean sanos, jóvenes, no sean parientes, en fin, todo bien. Sí. Ese es el riesgo base. Pero si esa pareja es consanguínea, el riesgo aumenta a 15%. Claro. ¿Sí? Entonces no quiere decir tampoco que todos, ¿no? Pero el riesgo sí aumenta. Ahora, si es un asunto genético, ¿qué tiene que ver el medio ambiente, lo que comemos, los químicos que se utilizan en los alimentos procesados? ¿Tiene que ver la alimentación en todo este proceso? Creo que algo que entendemos muy bien los genetistas es que no somos solo genes, ¿no? Nuestro ambiente nos influye muchísimo, incluso de maneras que todavía no conocemos. Hay pocos elementos ambientales que están bien identificados como causantes de mutaciones durante el embarazo que pueden definir pues una alteración al nacimiento. Pero pues lo ideal es llevar una vida saludable. O sea, el secreto está en come sano, haz ejercicio, lo que todos sabemos, ¿no? Para evitar lo que podemos, ¿no? Hay situaciones que no vamos a poder evitar porque, como te decía, hay un índice normal de mutaciones
Y eso no lo vamos a poder evitar. ¿Por qué? Pues porque las células en sus divisiones, ¿no? O sea, pasar de 2 células, óvulo y espermatozoide, a un individuo de millones de células que es un bebé recién nacido, pues es como te digo, sácame 10 billones de copias de esta hoja. En alguna seguramente va a haber un cambio, pero si ese cambio es en alguna dato no tan importante, pues no va a pasar nada. Pero si es en un gen que se drogas asocia, y alcohol. sí, ¿afectan? por supuesto, sí, incluso de maneras que apenas se están descubriendo. Antes se decía que la drogadicción y el alcohol en los varones, por ejemplo, no afectaba al bebé. Y yo siempre tenía mis limitantes, decía, bueno, pues hasta ahorita no lo conocemos, yo le comentaba a las mamás, ¿no? Pero hasta ahora están saliendo artículos que sí, el consumo de drogas y alcohol en el varón, ¿no? Antes del embarazo, puede afectar la, salud, digamos. ¿Se puede reflejar generaciones posteriores? Por ejemplo, si mi bisabuelo fue bastante tomador, puede tener el nieto, el bisnieto, consecuencias genéticas con esos antecedentes familiares. Consecuencias genéticas, como que tu abuelo, ¿no? O el abuelo tomador ya tenga mutaciones y las herede, pues es difícil de demostrar, por así decirlo, ¿no? Pero sí hay una predisposición, ¿no? Genética, primero que nada al abuso de sustancias, ¿no? Hay una predisposición. Ya viene la información en los genes. Sí, hay personas que tienen más, quien tiene menos información genética asociada a ese riesgo, pero el ambiente otra vez, ¿no? Un ambiente pues difícil, familias disfuncionales, ¿no? Embarazos adolescentes, ¿no? Niños criando niños, pues obviamente todo eso genera un ambiente pues no idóneo para el potencial genético. Los genes de las personas originarias de nuestra tierra son genes, digamos que más puros, menos mutados. Por ejemplo, si vamos y buscamos alguna población aislada de la selva del Brasil que no se ha mezclado con la civilización, la genética de esos seres humanos, digamos que es una genética pura, una genética menos mutada. En realidad, por ejemplo, hay una área de la genética que se llama genética de poblaciones, sí, que celebra e invita a lo que llamamos panmixia. Las poblaciones tan cerradas, genéticamente hablando, no son tan favorables a la evolución. ¿Por qué? Pues porque viene esta confluencia de genes similares, sí, claro. Sí, y entonces la presencia de enfermedades que tienen este mecanismo. O sea, entre más nos combinemos y nos mezclemos, mejor. Así es, sí, o sea, la genética de poblaciones así lo define, ¿no? Como que la panmixia es muchísimo mejor para la evolución que poblaciones cerradas. De hecho, hay mapas genómicos, ¿no? En donde te dicen, tus genes vienen de Asia, de África, de Europa y de Sudamérica. Son pruebas pues ya muy comerciales, ¿no? Y que la verdad, pues bueno, sí te vienen ahí un poquito de la ancestría. Incluso aquí en Sonora, ¿no? Ya hay estudios desde hace muchos años sobre cuál es el tipo de genes que hay, y predominan mucho los vascos, por ejemplo, ¿no? Entonces, pues es interesante saberlo, porque también podemos analizar desde el punto de vista estadístico qué enfermedades nos pueden aquejar o similares a esas. ¿La parálisis del sueño es una enfermedad rara? Te preguntan, doctora Paola Medina. Híjole, sí, es una enfermedad rara. ¿Es apnea del sueño o es parálisis del sueño? ¿Qué diferencia hay? Tiene que ver con algo neurológico, sí, pero pues tendríamos que ver, realmente no sé si tiene el diagnóstico clínico, ¿no? Hay que hacer ciertos estudios como estudios electroencefalográficos, ¿no? Durante el sueño, entonces es un poquito complicado pensar que sí lo tiene. Diga algo del pénfigo y si tiene cura y cómo se debería tratar. Pénfigo es del área de dermatología, ¿no? De hecho hay subespecialistas de genética en pura dermatología genética. Sí. ¿No? Entonces, sí sería bueno, primero que hubiera un diagnóstico adecuado por el especialista de la piel, ¿no? Un dermatólogo, si es en la edad pediátrica, un dermatólogo pediatra, porque sí somos muy diferentes, ¿no? En la edad de la infancia y en los adultos, ¿no? Sí. Y el pénfigo, pues, la sí requiere. espondilitis anquilosante, ¿es rara?
Sí, la espondilitis anquilosante tiene que ver más con la cuestión autoinmune, por ejemplo, ¿no? O sea, sí se ha visto que hay familias donde hay espondilitis, lupus, artritis, ¿sí? Entonces habla de un comportamiento genético autoinmune, pero que otra vez el ambiente puede tener que ver con el desencadenar este potencial genético. Sí, pues muchas gracias por estar aquí con nosotros y ayudarnos a entender más sobre estas enfermedades raras, estas enfermedades que 160,000 sonorenses se calcula pueden tenerlas y que inclusive tenemos en Sonora entonces un caso que es único en el país y que hay 7 en el mundo. Sí, aproximadamente. Sí. Muchas gracias, doctora Paola Medina. ¿Dónde atiendes, Paola? Pues de manera institucional en el Seguro Social. Ajá. Y de manera privada en el San José, en el Hospital San José. ¿Algún teléfono, doctora? Sí, es 6622337146. Muy bien, gracias, doctora. Gracias. Te vaya muy bien. 8:21. Soy Juan Carlos Zúñiga, Reporte 100 a través de Stereo 100.